parece hermoso desde afuera, pero cuando le quita la máscara y habla con las víctimas, descubre la otra cara de la moneda. La evidencia documentada que está a punto de ver le va a parecer increíble, pero es la pura verdad. Cuando se llevaron a mi familia, no tenía nada por qué vivir. Traté de matarme. Gracias a Dios que no lo hice. Creo que lo más duro para mí es que han puesto a mis propios hijos en contra mía. Quiero que sepa que las técnicas para lavar cerebros en esta organización son increíblemente eficaces. En representación de un creciente número de víctimas, Ed Decker y Dick Baer, ellos mismos también víctimas de esta poderosa organización, consultaron a una firma de abogados de Los Ángeles acerca de entablar juicio. Señor Baer, señor Decker, ¿qué es lo que quieran decirnos? Voy a hablarles de una inmensa organización, una corporación multimillonaria con riquezas en el mundo entero y con una increíble influencia. En nuestros archivos tenemos muchos casos de hogares que ellos han destruido. Considero que es una de las agrupaciones más falaces y peligrosas del mundo. Hay documentos que la vinculan con oculto y el satanismo. Señor Decker, no pongo en duda su sinceridad, pero me es muy difícil aceptarlo. Esas personas se precian de fomentar la unidad de la familia con rectitud y en una forma muy conspicua de moralidad y decencia. Es por eso nuestra enorme decepción. Y es lo que tenemos que averiguar. Hay que exponerlo, demostrar la verdad. Salt Lake City, Utah, la meca del mormonismo, una de las religiones más acaudaladas y de más rápida expansión, con más de 5 millones de miembros en el mundo. Por afuera, la iglesia mormona muestra una imagen de decencia absoluta, con énfasis en la unidad familiar. Con su historia inspiradora y altas normas morales, la iglesia mormona, también conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, produce anualmente decenas de miles de misioneros cuya meta es la de propagar el mormonismo alrededor del mundo. La mayoría de ellos son entrenados aquí, en la Universidad Brigham Young. A la mayor parte de nosotros nos parece que los mormones son verdaderos cristianos que viven su fe. Escuche al Dr. Harold Goodman, catedrático de esa universidad, ex obispo mormón. Ahora es presidente de las misiones. La iglesia fomenta el que la familia sea tan autosuficiente como sea posible en sus actividades, comenzando con la noche de familia, donde el padre, quien es el patriarca de ella, los une a todos. Allí ellos rezan y cantan una o dos canciones. Somos una iglesia muy centrada en la familia, porque creemos que familias fuertes forman una nación fuerte, y naciones fuertes forman un mundo fuerte. La iglesia mormona ha crecido enormemente. En los próximos 50 años tendrá aproximadamente de 70 a 100 millones de personas. Esto es por muchas razones. Una es el vasto programa de misioneros que tenemos en todo el mundo. Ahora hay cerca de 28,000 misioneros en 180 misiones. Muchos de los eventos sociales, así como los servicios regulares de la iglesia, se realizan en las capillas, las cuales están siendo construidas a razón de 2 por día en todo el mundo. Sin embargo, las 2 docenas de templos mormones sirven un propósito completamente distinto. Allí no hay servicios religiosos, sino ceremonias secretas reservadas para unos cuantos. La meta de todo santo del último día es la de estar casado como unidad de familia en la casa del Señor. Allí reciben estas sagradas bendiciones que nos permitirán eventualmente, si lo merecemos, vivir y estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Dígame, ¿quién es el Dios Padre para usted? Él es como usted y yo, como todo ser humano. Así que es un hombre. Sí, lo es. ¿Y cómo logró ser Dios? Pues, sí, siendo perfecto en todas formas.
Así que si somos perfectos, podemos convertirnos como Dios. Para los mormones, los dioses y diosas, como lo predicó Joseph Smith, fueron una vez seres humanos igual que nosotros. Y a base de méritos se convirtieron en dioses. Se supone que hay billones de esos humanoides superdesarrollados en el espacio, gobernando sus planetas. Suena a ciencia ficción o a mitología. ¿Creen ustedes que la mayoría mormona piensa igual? En absoluto. Sí. Floyd C. McAlvin, autor del libro La ilusión mormona. Ellos creen que Dios progresó eternamente, que una vez fue hombre y se convirtió en Dios. Y allí viene su doctrina, de que todos pueden progresar hasta ser dioses. Por ejemplo, en artículos de fe tenemos esto de Talmage. Como es el hombre, así fue Dios una vez. Como es Dios, el hombre puede llegar a ser. Oigan, el mormonismo se basa en la premisa de que un extraterrestre humanoide de una estrella de otro sistema llamada Kolob visitó la Tierra, y en esa visita tuvo contacto con un muchacho de 14 años llamado Joseph Smith. Tenemos producido una película de dibujos animados para que vean la diferencia entre el mormonismo y el cristianismo. Quería que ustedes la vieran, permítanme presentárselas ahora. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la Tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la Tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón,
Después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas, creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. En los cristianos, la fe hace que veamos siempre a nuestros estudiosos buscar manuscritos antiguos, estudiando, investigando los primeros manuscritos para mejorar y validar la autenticidad de las Sagradas Escrituras, mientras en el mormonismo ocurre lo opuesto. Sus líderes tienen que volver, reescribir, encubrir, cambiar, suprimir, agregar por todo el libro de su historia sus escrituras. Ellos ocultan sus diarios, porque estas cosas muestran confusión y la naturaleza humanista de su teología y su religión. El libro del Mormón, se dice, es un recuento histórico traducido de las verdaderas placas que Joseph Smith desenterró de un cerro de Nueva York. Si esa es una historia genuina, uno podría asumir que se puede estudiar, al igual que cualquier libro de historia. Dr. Charles Crane, autor, catedrático y experto en arqueología mormona. Cuando miramos el libro del Mormón, nos hallamos frente a una historia enteramente diferente, en vez de ser una recopilación de datos verídicos. Yo he estudiado mapas, he tratado de verificar la información arqueológica y todavía me pregunto dónde está la tierra de Saramgela, dónde está el valle de Nimrod, dónde los llanos de Nefija. Yo no he podido encontrar dato alguno de siquiera una de las ciudades mencionadas en el libro del Mormón. Volvemos al libro del Mormón y no tenemos nada. No hay lenguaje nefita, no hay ciudades nefitas. No hay un solo mapa en ningún libro del Mormón. No se puede localizar ningún sitio. No hay evidencia para el libro. Y se supone que es una recopilación histórica. El doctor Richard Fales, autor, conferencista, arqueólogo. Nunca hemos excavado un solo artefacto que ni remotamente se relaciona con esta civilización que los mormones sostienen existió en los Estados Unidos, Centro y Suramérica. No hay evidencia arqueológica que verifique el vasto imperio americano descrito en el libro del Mormón. Sin embargo, la arqueología ha podido comprobar la existencia de todas las grandes civilizaciones, inclusive las de tiempos bíblicos.
Por ejemplo, estas monedas mencionadas en la Biblia, el siclo, el dracma, el óbolo de la viuda, todas han sido encontradas en abundancia. ¿Qué es lo que hallamos cuando leemos el libro del Mormón? En el capítulo 11 de Alma, versículos 5 al 19, hay una lista de las monedas de ese periodo que usaba la gente. Figuran el serín de oro, el seón de oro, el shum de oro. Serían monedas de menos valor, el shiblon, el ea. Hay que decir aquí que ninguna de estas monedas ha sido jamás encontrada. Mucha gente no entiende al libro del Mormón. Esta es la historia de la gente que habitaba el continente americano, Norte, Sur y Centroamérica, desde cerca del año 600 antes de Cristo hasta más o menos el 420 después de Cristo. Y claro, tenemos mucha evidencia de la gente que vivió allí. Creo por mis estudios de que no se trata de historia verdadera, sino de un cuento de hadas, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Décadas de investigaciones realizadas por los arqueólogos no han producido ni pizca de evidencia acerca de la gente, los lugares o eventos del libro. Y los misioneros mormones van por todo el mundo convirtiendo al mormonismo mediante la explicación de que la arqueología ha comprobado que el libro del Mormón es verdad. Uno de los trabajos de las escrituras mormonas se llama La Perla de Gran Valor. En él se halla el libro de Abraham, que según alegaba Joseph Smith, fue traducido de unos fragmentos de papiro que le compró un egiptólogo que estaba de paso por el área. Y por el año 1842, sin tener ningún conocimiento del idioma egipcio, él tradujo eso en lo que es llamado el libro de Abraham. Ese manuscrito desapareció hasta 1967. Ahora ha salido a la superficie. Varios egiptólogos famosos lo han leído, lo han traducido y han descubierto que no tiene nada que ver con los tiempos de Abraham. Joseph Smith no logró traducir bien ni siquiera una palabra. Lo que hizo fue tomar una letra que parece una E al revés y la tradujo en 76 palabras con 7 nombres. Bueno, hay ciertas cosas que avergüenzan a la iglesia. Esta es una reproducción fílmica de ceremonias mormonas secretas que ni la mayoría de los mormones jamás ha visto, y aquellos que las han presenciado han jurado nunca revelar estos secretos bajo pena de muerte. La ejecución de la pena de muerte es representada con el dedo pulgar derecho debajo de la oreja izquierda, pasándolo por sobre la garganta hasta la oreja derecha y dejando caer la mano al costado. Los que hemos pasado por el templo hemos jurado solemnemente consentir que nos corten la garganta y que nos arranquen el corazón y otros órganos vitales. La ejecución es representada pasando el pulgar rápidamente a través del cuerpo y dejando caer los brazos a los lados. En la boda en el templo mormón, los novios son unidos por una eternidad en rituales similares a los de los masones. Sin esta ceremonia, nadie puede entrar ante la presencia de Joseph Smith y ser convertido en Dios. Hermano Pratt, teniendo la autoridad, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de John Kimball, quien falleció para que tú quedaras limpio de la sangre y pecados de esta generación. Y Bradford, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de Eliza Barrett. Eliza Barrett, quien falleció para que quedes limpia de la sangre y pecados de esta era. Te lavo la cabeza para que el cerebro quede despejado y activo. Tus ojos para que puedas ver y discernir entre la verdad y el error. Miles de ceremonias ocultas son realizadas por los muertos para que ellos también reciban los beneficios del mormonismo. A los mormones se les estimula para que tengan comunicación con los muertos, y no es raro que demonios personificando a los muertos se les aparezcan a los mormones diciéndoles que ellos se han convertido al mormonismo en el mundo de los espíritus. Tus entrañas para que seas fructífera, te multipliques, puebles la tierra y puedas gozar en la posteridad. Tus órganos vitales y tus intestinos para que sean fuertes y saludables en sus... Joseph Smith estaba muy inmiscuido en lo oculto. Tenía una roca que usaba como una bola de cristal para adivinar dónde localizar tesoros y para traducir las placas doradas. En 1826, Joseph Smith fue arrestado y convicto por pretender buscar tesoros con esa piedra. Estas marcas especiales en la prenda del templo hacen de esto un amuleto especial, el cual es llamado un talismán. Aquí
en la Biblia satánica de Anton LaVey, bajo la sección llamada Nombres Infernales, quiero mostrarles algo. Aquí tenemos al dios Morbo, quien es el rey de los espíritus, dios de los muertos. Y a sus seguidores se les conoce como los mormones. Esa es la clase de conclusión que debemos evitar. Podrían ser coincidencias. Excepto que los mormones están obsesionados con la genealogía y los ritos para los muertos, quienes pueden visitar a los vivos y hasta convertirse en mormones desde la sepultura. En chino, mormón significa entrada al infierno. Por eso los misioneros mormones tienen dificultades en Hong Kong. Deben evitar el uso de la palabra mormón cuando tratan de convertir a los chinos. El doctor John L. Smith, autor y experto en lo referente a las vastas riquezas de la Iglesia Mormona. La Iglesia Mormona es una de las más grandes instituciones financieras. La Iglesia Mormona maneja el poder económico mejor que cualquier otra religión. Es dueña de la compañía de seguros Beneficial Insurance de $2.6 billones en capital, la Deseret Management and Trust Corporation, hospitales, escuelas, edificios de apartamentos, granjas. Son accionistas mayoritarios del Los Angeles Times. Tienen estaciones de radio y televisión. La cadena de tiendas CCMI, propietarios de vastas extensiones de tierra en Estados Unidos, Canadá y Europa, y en cada continente. 2/3 de sus propiedades son libres de impuestos. Miles de millones de dólares son recolectados de miembros de la Iglesia a través del programa mandatorio de diezmo. Es muy difícil poder decir exactamente lo que la Iglesia Mormona posee. Alguien ha dicho que ni el presidente de la Iglesia Mormona puede saber, porque podría haber comprado algo ayer o haber vendido algo hoy. Recientemente, una familia mormona que conocemos, hasta el marido empezó a hacer preguntas. Él llamó una noche y dijo, yo sé que lo que me dices es la verdad, no me cabe la menor duda, pero, agregó, me aterra el pensar que pueda perder a mi esposa y mis hijos y mi negocio, porque cuando divulgue lo que he descubierto, lo perderé todo. Decker, señor Baer, yo no creo que podamos llevar el caso. Pero es un fraude. Una falacia para engañar. Y las familias, esas vidas destruidas por ellos. No hay dinero suficiente. Ellos tienen billones. Podría durar años. Y ellos tienen los recursos. Ustedes nos han llevado a Kolob, pero dudo que un jurado nos acompañe. Los cultos protegidos en Estados Unidos bajo el actual sistema judicial continuarán proliferando a costa de muchas familias y vidas. Esto es todo lo que me queda de mi hijo Kip, la última carta que me escribió. Papá, te quiero más de lo que puedo decir con palabras. Si me fuera posible, me quedaría vivo solo por ti. Porque realmente te quiero, pero no es posible. Primero debo quererme a mí mismo, y no es así. Hay dentro de mí una extraña sensación de oscuridad y autodesprecio que domina todas mis defensas. Desafortunadamente debo ceder. Estos sentimientos solo lo pueden comprender unos cuantos. Yo siento que tú no comprendes este inmenso odio que siento por mí mismo. Esta es la única manera que yo siento de poder aliviarme de estas sensaciones. Tú sigue viviendo y sé feliz. I love you, Gord. The words still say,